Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Una segunda hora de misterio nos aguarda. Una segunda hora en la que vamos a viajar por España. Abandonamos la cabeza de esos misteriosos soldados, las cabezas, mejor dicho, 600 y pico, enterradas, sus leyendas, sus misterios, sus enigmas, y nos marchamos a una tierra que conocemos bien y donde está pasando algo asombroso. Algo, me refiero a nivel periodístico. Luego os contaremos el secreto. Hacía mucho tiempo que un medio, un diario de papel, no se comprometía animando a las personas a contar y a revelar su experiencia ovni. Esto está ocurriendo con un pequeño periódico del norte de la provincia de Burgos. Y toda esta historia comenzó cuando descubrimos una serie de encuentros cercanos con el misterio ocurridos en las inmediaciones de Villarcayo. El pequeño medio, humilde y honesto en sus propuestas, es la Crónica de las Merindades, que se encarga y se buzonea por toda esa zona de Burgos maravillosa, llena de llanura, de montaña. Y nosotros, ¿verdad, Javier? La idea era proponerle a los responsables, sobre todo al director Roberto Palencia, la posibilidad de hacer no solo un artículo sobre los casos que iban desenterrando, sino como hizo el diario Pueblo en aquella ocasión, ya en los años 70 finales, u otros rotativos como la Gaceta del Norte, decir, oiga, usted, lector, si ha visto algo, si ha vivido algo parecido a todo esto, escríbanos. Y las sorpresas ya van siendo frutos absolutamente brillantes. Un montón de personas, Javier, de cualquier condición, personas que tenían secretos internos en su propia familia y que no contaban, que les daba rubor, están empezando a confesar sucesos absolutamente alucinantes. Porque se han dado cuenta que hay otros vecinos suyos que también han vivido ese tipo de historias y hasta ahora no tenían dónde contarlas. Así que la Crónica de las Merindades, como tú muy bien dices, por primera vez en muchos años, en décadas, se está haciendo eco de cosas que están sucediendo a ciudadanos normales y corrientes. Y ese es el periodismo que nosotros valoramos mucho en este programa. No es el periodismo del comunicado de una empresa o de una institución, no es el periodismo de teletipo, de informaciones globales que vienen por internet o por, en fin, o por intereses de algún tipo. Y siempre iguales. Exacto. Siempre con los mismos puntos y comas, sin ninguna aportación personal. Exacto, sino que es el periodismo de crónica el que se acerca a lo que está pasándole a la gente o le pasó. Porque muchos de estos casos son el recuerdo de historias que nunca se contaron públicamente y que a raíz de empezar a moverlas y de desempolvarlas, pues muchos se están animando y nos estamos llevando sorpresas, ¿verdad? Sorpresas mayúsculas. Nuestro abrazo a Roberto Palencia, a Eduardo Palencia, a todos los amigos que tenemos allí en la comarca de Villarcayo. Javier y yo muchas veces hablamos del espíritu Villarcayo en el sentido de una conexión con todo eso tan antiguo, en el sentido de la investigación ovni, claro. La repercusión en la prensa, las fotografías, los testigos señalando. Nos reencontramos con una serie de sensaciones. A raíz de ese artículo, tanto en la Crónica de las Merindades como en Cuarto Milenio, han empezado a pasar cosas maravillosas y queremos contarlas. El caso de continuación, en fragmentos, os vamos a mostrar. A mí me ha puesto de nuevo la carne de gallina, os lo aseguro. Ni Santiago, ni Javier, ni Carmen tienen los datos, porque yo he entrevistado a la principal protagonista, María Palacios y Manuel Álvarez, y quiero que lo vayáis paladeando, y por supuesto vosotros, amigos, amigas de la audiencia, porque tiene algo de eso que es increíble y al mismo tiempo veraz. Ocurrió hace unos 18 años. Los fenómenos han ido siguiendo en diferentes partes, desde los años 70 prácticamente hasta anteayer. Pero también hay una pregunta: ¿por qué los casos de este tipo, tan cercanos como vais a escuchar, tan terroríficos como vais a escuchar, han dejado de producirse? ¿O no han dejado de producirse? Queremos también vuestra opinión. Tenemos las vías de contacto abiertas. 27640. 27699. Bien, perfecto. Como siempre, hace ya tiempo que cambiamos el número. Vale. 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com, donde la gente nos va dejando todos sus mensajes. Luego leeremos algunos de las batallas, ¿vale? 3 libros de Milenio 3. 3 libros de Milenio 3 en sorteo entre todos los que nos escriban a esas vías de contacto. Y un pequeño detalle antes de empezar este viaje. Mañana, por cierto, Cuarto Milenio,
adelanta su hora a partir de ahora, importante. Por fin, a la que hora nos lo pedían bruja, mucho. a las 12 en punto comenzamos, ¿eh? Atención amigos, que mañana vienen cosas fuertes. A las 12 en punto comenzamos. Dicho esto, vámonos a la zona de Medina de Pomar, ¿os apetece? Vamos para allá, Santi. Vamos para allá rápidamente. Javier, Carmen, todo el equipo dispuestos a marcharnos a una zona que ya ha conocido historias de ovnis y de persecuciones. Todo comenzó una noche anterior a la noche de luna llena y una primera observación. María Palacios es una ama de casa normal y corriente, absolutamente afable y que con varios vecinos observa algo en el cielo, pero algo que va mostrando su forma, algo que no es solo una luz, algo que provoca esa eterna imagen de vecinos en las calles señalando al cielo. Y habíamos ido nosotros allá a pasar unos días, teníamos ropa tendida atrás, fui a cogerlo por la noche y veo que viene una luz grandísima, digo, ¿y eso qué es? Me quedé así mirando, digo, madre mía, pues eso es exagerado. Pasó de la cuesta, pasó por entre la casa nuestra y la iglesia, y no se podía mirar enfrente, así mirarle fijo, porque te quedabas sin vista. Y entonces entré yo corriendo a casa y llamé a mi yerno, y le digo, pues sal corriendo, Manolo, sal corriendo, que mira lo que he visto. Lo curioso es que efectivamente su yerno también nos ha brindado el testimonio, nos ha brindado su palabra directa sobre lo que están viendo. Como muchos otros vecinos de esa zona, y las inmediaciones de Medina de Pomar, están viendo algo que parece casi aterrizar. Curioso este dato, que parece posarse sobre una colina. Manuel Álvarez, hombre del campo, hombre auténtico, hombre que nunca había visto nada similar, pero sí había escuchado a algunos campesinos y cazadores venir asustados, por ejemplo, contándole que una luz había tomado tierra años antes, en los años 70 me estoy refiriendo, que sabía lo que era el miedo en otros testigos. De repente él es protagonista. Le avisa su familiar, María Palacios, y puede contemplar algo. Pero os pido, por favor, como investigadores del fenómeno, que ya sois también todos los oyentes, puesto que tenéis interés y curiosidad por él, los detalles que da Manuel, detalles de una cercanía asombrosa. Hay algo en ese objeto, y puedo llamarle objeto, que les llama la atención. Que había una luz que nunca la había visto allí y yo pensaba que era un coche o algo, pero luego ya cuando me asomé a la calle y vi que era una luz que no era normal y se veía que tenía mucho resplandor y como que venía así como un reflejo hacia donde estábamos nosotros y pasó para allá por una ladera que hay de monte, era muy blanca y brillaba y iba hacia abajo y se veía debajo. Yo por lo menos lo que vi fue que debajo de la luz esa se veían como unas patas o una rueda o algo así. Y luego entre medio bajaba la luz hacia abajo. Pero era muy clara, muy resplandeciente y molestaba a mí así fijamente. Un objeto con unas patas o ruedas y que emite hacia abajo. Bueno, pasa el día y sobre la comarca de Medina de Pomar vuelve la tranquilidad absoluta. Casi se ha olvidado el asunto como una anécdota más. Una luminaria que ha pasado cerca de las colinas. Pero María Palacios es una mujer curiosa. Y junto a algunos familiares decide ir al lugar de los hechos. A ver ese montículo próximo a su casa para comprobar si ha quedado algo. Pero al día siguiente fuimos los nietos y yo por allí, digo, vamos a ver dónde estaba, a dónde se paró anoche ese cacharro que vimos. Y allí donde el pabellón aquello entonces estaba sembrado de hierba y había un hueco pues grande como que había estado allí parado. Y la hierba pues eso, pisada. No estaba ni quemada ni nada, allí estaba la hierba estaba bien. Solo el bote donde él había estado posado. Algo con un peso, algo físico, estaba ejerciendo su fuerza, había dejado su impronta en el lugar donde muchos vecinos de esa comarca habían observado la luz que proyectaba algo hacia abajo y que parece que tenía unas patas. Esa misma noche, después de verificar el asunto de las huellas, ocurre la siguiente escena. Y para mí es una viñeta pura y dura del misterio del fenómeno ovni. Yo os voy a confesar una cosa, a pecho descubierto y sin red, con la misma honestidad que esta gente. Yo pienso que es absurdo lo que vais a escuchar, que es incomprensible, que es científicamente quizá improbable, pero la fuerza
de las palabras, de cómo se hilan estas, la honestidad que transmite este testimonio, como tantos han pasado por aquí, a mí me ha dejado desarmado. La siguiente escena ocurre no en el campo, es ya de noche, y esta sí es noche de luna llena. Con un fulgor tan blanquecino, tan claro, que proyecta en toda la casa. Son las 2:30 de la madrugada, me dijo María, prácticamente la misma hora a la que estamos radiando esta historia. Ella se dirige al cuarto de baño. Se ha despertado, no puede dormir, y se ha despertado hacia el pequeño cuarto de baño. Tiene una ventana el cuarto de baño, un ventanuco bastante ancho, que está abierto, medio abierto, y que directamente desemboca en una especie de patio interior, el típico lugar donde hay tractores, hay herramientas de labranza, una especie de puertas donde estos se guardan, como un gran pabellón anexo a la casa con garajes. Y entonces, con la luz de la luna, sin encender ninguna luz, y daba gracias a ello porque si no quizá la habrían descubierto, María observa algo. Detecta que dentro de su domicilio, dentro de ese entorno, hay alguien. Dos figuras muy altas, están al otro lado de la ventana. Y antes de irme a acostar, pues fui al cuarto de baño. Y yo que me asomo a la ventana, digo, Virgen del Carmen Santísima, qué miedo. Digo, ¿y aquello qué es? Y entraban dos señores, señores o señoras, no sé qué eran, dos tíos muy grandes, pero grandísimos. Unos brazos largos, la cabeza rara. Había una luna que se veía, si no, no los hubiera visto entrar. Y entraron para el pabellón donde teníamos el tractor, donde tenían el tractor. Y allí tenía 3 perros grandes mastines al lado, que tienen allí la caseta al lado del pabellón, y no ladraron ni una miga, o sea, no ladraron nada, absolutamente nada, ni se movieron, se ve que del sitio. Intentemos imaginar a María Palacios mirando por la ventana, la luna ilumina la escena, no hay ni un solo ruido. A María le llama la atención que a pesar de que esos individuos parecen caminar y pasar muy lentamente frente a su campo de visión, no doblan las piernas exactamente, parecen deslizarse. Y no hay ni un solo ruido ni de las pisadas. Y no hay ni un solo ruido ni de los perros, que tendrían que estar evidentemente fieros y casi atacando al intruso que se ha metido dentro de la casa. Muy altos, tan altos que parece que casi con su cabeza tocan en el umbral de entrada. Eso da un cálculo, según me comentaba Roberto Palencia, de unos 3 metros de alto, paralelos uno al otro. Un absurdo completo, total. Cuando le pregunto a María, en un diálogo que hemos tenido, por la forma de la cabeza, habéis escuchado una cabeza rara. Ella me dice que lo que más se parece es una bombilla a esa forma. Pero hay más. Escuchamos. Si era el pabellón alto y llegaban arriba, que no se tenían que agachar para entrar. Dos, pero igual de altas las dos. Muy de cinturita fina y largos los brazos, las patas larguísimas. Y para entrar al pabellón bien poco se tuvieron que agachar, niño, porque yo los vi entrar y yo dije, Virgen del Carmen, que tíos más altos. Así me quedé. Me asusté toda, me metí corriendo para adentro y yo dije, quita, no vaya a que vayan a venir aquí. Y me pegué un susto de muerte. No nos extraña que la expresión sea susto de muerte. Un susto que le acompañó durante días. Aquellos individuos de extraña cabeza, sin facciones, con el cráneo más o menos abombado, en paralelo, los brazos largos, no llega a ver los pies, pasan delante de la ventana y se adentran en una zona y nadie sabe ni qué hicieron ni por dónde entraron. Por cierto que al día siguiente no había cerradura forzada, las puertas seguían cerradas y hubo una situación incluso de pánico. De nuevo, Manuel Álvarez tuvo que ayudar a verificar toda esa zona. Pero María da algunos detalles más de ese terror absoluto. Subió corriendo, se embozó en las sábanas y en las mantas y aún no había conciliado el sueño. No era una visión hipnagógica. Eran dos y le llamó tanto la atención eso como el silencio de los perros. Y me marché rápidamente, que yo me estuve asomada a la ventana pero sin abrirla, a oscuras, para mejor verles, porque es que había una luna en la calle que se veía estupendamente. Es que tampoco los vi de dónde vinieron, pues si me hubiera asomado un poco antes, los habría visto de dónde venían.
pero solo ya los vi a la puerta del pabellón, a la puerta de donde tenían el tractor. Pues yo me pensé, pues, ¿y estos de dónde han venido? Porque al venir ellos de allí, igual arriba donde salió el del día antes, igual había por allí algún otro parado allí en la ermita. Y vinieron de allí. Yo de dónde venían no lo sé porque no los vi. Solo les vi a la puerta del garaje ya. Y yo dije, Virgen del Carmen, que 2 tíos más grandes, ¿de dónde habrán venido esos? Y me quedé así, que le digo que me entró unos escalofríos, una carne gallina que... Me confesaba María Palacios con la misma normalidad que estáis escuchando, que pasó días y días de un terror absoluto, de no salir a tender la ropa a esa misma zona. No quedó ni una huella. Era un suelo de cemento, no quedaban marcas, nadie había robado nada, no se habían llevado nada, pero hay un detalle interesante. El miedo de María es tal que Manuel Álvarez acude por la mañana, ve a su familiar presa del pánico, contándole la increíble historia de esas 2 figuras que al día siguiente del objeto han entrado, caminando en paralelo, y entonces Manuel se da cuenta de algo asombroso. Y es que, si bien no se había escuchado un solo ladrido de los perros esa noche de autos, él vive en otra casa cercana, al entrar, el estado de nerviosismo y agresividad de los perros era absoluta. Prácticamente le atacaron a él, acostumbrados a su presencia, pero los perros estaban completamente desbordados, nerviosos, con el pelo erizado. A grandes rasgos, Manuel nos lo contaba así. Pues sí, nosotros cuando hicisteis vosotros el primer reportaje sobre el ovni de Pablo Casado y de Bruno Lurachi, pues pusimos en el periódico que a ver si quería alguien colaborar con nosotros, y han ido saliendo más casos, salen más casos, los vamos investigando, y bueno, tenemos ya 4 o 5 casos muy interesantes, tan interesantes como este, y que poco a poco pues les vamos a ir investigando y sacando en el periódico. Pues la verdad es que no pensábamos que íbamos a tener tantos casos nuevos, porque los casos que estamos localizando pues son casos que no estaban antes documentados. Sí que sabíamos de aquí de casos pues que habían salido antes en los periódicos y en revistas, pero estos casos nuevos que nos están saliendo son pues ya te digo, casos que no estaban documentados, tirando de amigos, de vecinos, de gente que nos llama, pues están saliendo 4 o 5 casos muy muy interesantes que les iremos publicando poco a poco. 2:25. Escuchábamos a Roberto Palencia. Importante destacarlo. El hombre que a través de la Crónica de las Merindades está haciendo que surjan estos casos. Y nos está contando cómo los vecinos, las personas, las historias van desenterrándose. Como decía antes Javier Sierra, periodismo de verdad al cabo de la calle. Y este como uno de los más extraños. Y no es el único. Hay otras visiones de este tipo de figuras. Ahora os lanzo la pregunta a vosotros, amigos. ¿Habéis tenido alguna experiencia similar? ¿Por qué ya casi no hay casos de este tipo? Desde luego me gustaría tener una respuesta. Pero os prometí lo de Manuel Álvarez. Última escena de esta historia. Va a comprobar qué ha pasado. Y esta es la reacción. Sí, estaba nervioso, que allí no había quien se arrimar ya a la puerta. De normal estaba nervioso, pero cuando me iba yo, que me conocían bien, se callaba, pero ya me estaban todo el día, estuvieron después todo el día muy nerviosos. Se refería, por supuesto, a los canes, todo el día muy nerviosos, no se podían acercar a la puerta. Esta es tan solo una de las historias que se está recuperando con visión de humanoides. A mí, eso de la observación de 2 seres dentro del perímetro de una casa y bajo la luz de la luna, me parece tan increíble y tan real al mismo tiempo. No sé vuestra opinión, ni la opinión del público que iremos recabando. Santi, Javier, Carmen. A mí me llama la atención la descripción que hace esta testigo, porque habla de 2 humanoides sin ovni. Es decir, no hay objeto, lo que ella ve son 2 intrusos que se cuelan en el patio de atrás de su vivienda y que la aterrorizan. Y esto me llama la atención especialmente porque sí que ella misma nos ha contado antes que ha habido observaciones, que ha visto incluso una zona como que ha sido aplastada por un objeto, es decir, que había actividad extraña alrededor. Esto es muy de John Keel, ¿no? O sea, John Keel fue un famoso escritor y compilador de este tipo de historias que hablaba de que a casos de tipo 1, es decir, a casos de observaciones de luces lejanas que eran vistas por los testigos, a veces venían acompañados de apariciones extrañas de figuras de este tipo, que no solamente se comportaban así, sino que en algunos casos, y ahí surge el germen de otras historias como los hombres de negro, llegaban incluso a llamar a la puerta de los testigos a tener un pequeño intercambio de impresiones
unos tipos que no parecían humanos, de tez muy pálida, muy raros, y que después se desvanecían y no se volvían nunca a ver. O también iba acompañado, y esto hubiera sido interesante a lo mejor preguntárselo, se podría rastrear en la memoria de esta mujer, por ejemplo, de fallos en las instalaciones eléctricas, fallos en la línea de teléfono. Estaba todos... no llegó a pulsar la luz. Claro, pues muchas de estas anomalías van encadenadas. Habría que rastrear eso porque me parece que es un factor interesante. No llega a dar la luz dice ella, por la luz que se mete de la luna, pero ¿sería realmente de la luna o sería de algún objeto que podía ser? Otras veces ha pasado, en otros casos... Qué interesante eso, ¿eh? Que un objeto que estaba cercano a las viviendas emitía una fuerte luz. En este caso, ella lo relaciona con la luna, pero podía ser algún objeto que estuviera aterrizado o que estuviera por las inmediaciones. Pues me parece sumamente interesante, porque ella, en la entrevista que he mantenido y de la cual hemos extraído algunos fragmentos para la comprensión de todo esto, incidía mucho en había tanta luz de luna. Uno quizá no le llama tanto la atención porque, en fin, cada mes uno va a tener esa luz, más o menos, ¿no? Pero ella insistía que vio perfectamente a los seres perfilados en esa luz. A lo mejor, como en tantos casos, no era la luna. El aterrizaje supuesto del objeto había ocurrido pues apenas unos centenares de metros, y la buena mujer decía, igual se ha quedado alguien por ahí. Pero en ningún momento habla de extraterrestres, en ningún momento habla de aparecidos. Habla de dos tíos, como dice ella, altísimos, o mujeres o hombres, no sabe, y varias veces me dijo la palabra horribles. Sin verles la cara, la expresión que a ella le llega es de horrible. ¿Pudisteis determinar la fecha más o menos o el año? Estamos hablando de 1992-93. Habla también de una cintura estrecha, podía ser un cinturón que llevara sido... porque no dice nada de las piernas, dice simplemente los muy brazos largas, muy largos. Y las piernas también. Las piernas muy largas pero también, no ve ni pies y como deslizándose. Como y suele sobre ocurrir. todo, claro, que una mujer de las inmediaciones de un pueblo de una aldea de Medina de Pomar te cuente esto y te describa la cabeza como una forma de bombilla, es un... Si cogemos... Podría ser un casco también. Claro, si cogemos perfectamente croquis de... Yo estoy viendo ahora mismo, y quizá amigos de la ufología lo estén viendo, el humanoide que dibujan, el ser que dibujan los 5 chicos de la playa de Conil, cuando ven que aparece una figura negra, con la cabeza bombada como una bombilla, los brazos largos y que está como emergiendo casi del mar. Casos célebres que hemos recogido aquí, en Vegas de Coria, en tantos sitios, caminando en paralelo. Y me estoy acordando, Javier, tú quizá lo recuerdes perfectamente y mejor que yo, un caso ocurrido en el Burgo de Ebro, en Zaragoza, en las inmediaciones de Zaragoza, donde el señor Cabero, un agricultor, va en una mobilette y entonces a la vera del camino, en pleno día, en una zona bastante solitaria a pesar de la proximidad a Zaragoza, se encuentra 2 figuras en el lateral de la carretera, le llaman mucho la atención, le dan como miedo, van en paralelo, son muy altas, tienen la cabeza bombada, y cuando él llega a su corral, interesante detalle, dice que escucha una gran algarabía de los animales. Y la escena que Cabero contó a JJ Benítez en su día es que él, es otra de esas escenas, ¿no? Se agacha y mira por la cerradura o la rendija de la puerta y entonces ve a los 2 mismos tipos que tenían que estar muy atrás en el camino, pero dentro, si es que eran los mismos, de los corrales y como observando a las bestias. Interesante la aproximación de estos, vamos a llamarlos provisionalmente humanoides, ¿no? A núcleos urbanizados, porque la mayoría de los casos, por ejemplo, en la famosa oleada o año de los humanoides de 1973, los avistamientos, en fin, las descripciones que hacen los testigos de multitud de este tipo de apariciones, sobre todo en Francia, pero también en otros países europeos, los describen en descampados o en lugares alejados de núcleos poblados. Sin embargo, hay una serie de casos, también de los 70, muy raros, en los que humanoides, generalmente en pareja, entran incluso en poblaciones. Yo estoy recordando ahora un caso en Salillas, Huesca, donde 2 de estas figuras, enfundadas en una especie de monos plateados muy ajustados, entran dentro del pueblo, a la plaza del pueblo, tocan incluso una roca de la que dicen luego los vecinos que emanará agua durante un tiempo y vuelven a desaparecer tan misteriosamente como han irrumpido en el propio núcleo de la población. Esto es extraño.
El humanoide de Escalante también. El humanoide de Escalante es que exacto. es dentro de una población. Va entrando hacia el casco urbano de la población, lo sorprenden entrando Claro. y la descripción es idéntica prácticamente. Además no le ven los pies, pero parece que se va desplazando, ¿no? De una gran Como si altura llevara- también. De una gran altura. Hay algo onírico en el campanero de la población de Isla, en Santander. Cuando sube arriba del campanario, observa dentro del campanario a una de estas figuras y la descripción es como un croquis. La gran pregunta que yo lanzo, y ahora escuchamos vuestros mensajes, las vías de contacto están claras, amigos. Le preguntaba a Santi, oye, Santi, tú que estás permanentemente en conexión con listas de datos, información internacional, una pregunta es, ¿por qué ya no ocurren estos casos? O no tenemos noticia de que ocurran tantos casos. Quizá ahora la iniciativa de Crónica de Merindades, este periódico magnífico de la provincia de Burgos, motive. Hay algo soterrado. La gente ve cosas, pero no se cuenta, no llega. ¿Se han dejado de ver estos encuentros, como diría Spielberg, en la tercera fase? Pues personalmente yo creo que no. Hay una página web que es UFO Info, que es un repositorio enorme. Ellos solamente se dedican a compilar, no investigan, sino que cogen de revistas, de boletines, de grupos de investigación, de periódicos, etcétera, etcétera, y compilan todo la casuística que encuentran a nivel mundial. Cada año hacen un informe. El de 2009 lo tenemos, el de 2010 todavía no está disponible porque está en proceso de elaboración, de tabulación de todos esos datos del año pasado. Y cuando me hiciste esa pregunta me fui rápidamente y lo que descubrí es que de casos implicados con humanoides salían a nivel mundial 127. Te he escogido 3 muy resumidos a modo de... Yo arqueo las cejas como casi ni creyéndolo. A modo de botón de muestra. 9 de enero, extraído de la prensa local de Arizona. La oficina de los Rangers de Arizona de la Reserva de los Navajos reciben una denuncia de una pareja y de su hija adolescente que dicen que un objeto que no era ni un helicóptero ni un avión había aterrizado frente a su casa, se habían bajado unos ocupantes y con lo que parecían linternas o proyectores habían estado buscando por todos los alrededores, incluida la fachada de la casa, y que a los 10 minutos aquellos seres a los que no pueden describir porque solamente veían las luces que portaban, se subieron a su vehículo y el vehículo despegó. 21 de febrero, cogida de la mítica Flying Saucer Review. Una señora británica... Hablamos del 2009, Santiago. Hablamos del 2009 siempre. Una señora británica de 52 años está paseando a su perro por un suburbio de Londres cuando percibe un fuerte olor a azufre. Elementos como siempre un poco surrealistas. Pero un todo. clásico, Santi? Un clásico, el olor a azufre, en muchos de los casos de encuentros cercanos, por ejemplo, en España. Pues percibe ese fuerte olor a azufre y automáticamente al poco tiempo su perro se empieza a inquietar, tira de ella y descubre a un ser del tamaño de un niño que sale corriendo, ella le ve la espalda y que unos metros más allá se introduce en algo que describe como un cilindro metálico del tamaño de una cabina telefónica. El ser es mucho más pequeño, que automáticamente se cierra detrás de él y sale disparado hacia el cielo. 11 de marzo de 2009, recogido por el MUFON, por un Mutual UFO Network. Este sucede en Nueva Zelanda, en Oamaru. Un vehículo que de forma ovoide, que los señores australianos describen como un coche compacto de estos modernos, se ve flotando por encima de unas colinas por parte de varios testigos que comprueban cómo el coche compacto en cuestión desciende y de él se baja, en este caso no un humanoide, sino algo que tiene aspecto completamente humano y que les llama la atención porque va vestido con corbata. Y sale corriendo, se interna en la espesura y ahí se le pierde. Estos son solo 3 pequeños ejemplos de esos 127 casos que he recogido. Y donde evidentemente la criba será más o menos allá, pero es curioso porque las descripciones todas tienen como un componente tan clásico, esa especie de cilindro o cabina, nos recuerda a casos españoles célebres como el de Benacazón, ese humanoide como
un niño que da la espalda y que se interna en alguna zona para no ser descubierto. Hay casos como el de Punta Carnero en Cádiz idénticos, e incluso casos antiquísimos de un individuo extraño que se pierde en el bosque. ¿Qué hay de verdad y qué no? ¿Cómo está la cuestión de la criba y eso de, digamos, simplemente recopilar información no hace que muchos de los casos no tengan nada? Bueno, lo interesante es que aquí tenemos la maniobra de este medio de comunicación, nos permite tener casos con testigos con nombres y apellidos, que no son una identidad perdida en Internet, sino que tienen una verdad dentro y una historia. Ahora, tiene algo de onírico también este mundo, estos casos. Los arquetipos se representan una y otra vez. ¿Y qué os parece lo de los perros, los animales? Es muy curioso porque son gente del campo, les extrañan estos códigos, silencio absoluto, y cuando ha pasado el fenómeno, agresividad total, completa, hacia incluso las personas que ellos conocen. Temor de los perros, y después, para superar ese temor, agresividad. Es el comportamiento normal de los perros cuando tienen mucho miedo a algo. No dice que salgan a por ellos. Tenían una caseta y lo normal es que los perros se quedaran dentro de la caseta, o incluso, como ha pasado en otras ocasiones, de la casuística de humanoides y de ovnis, que esos perros se quedaran paralizados. Muchos casos. Vamos a hacer una cosa. Se incorpora, bueno, ha sido como una aparición. De repente miro, ya no está Noel Calero, pero que yo no sé dónde se ha ido o si ha sido abducido, y de repente aparece Geray Martínez. Mejor no preguntes. Geray que surge, pero como una anomalía. De repente está ahí, a los mandos. Como Geray, un humanoide. Exactamente. Geray, vas a hacerme un favor, y sin que yo diga nada, enseguida conectamos con Diego Marañón. Quiero que escuchéis una sintonía, ¿vale? Santi, Javier, Carmen, Fermín, Carlos, Geray, todos. A ver qué os sugiere. Vamos a escuchar ahora vuestros mensajes. Enseguida está aquí el túnel del tiempo, muy especial. A mí hubo una sintonía en la niñez que me marcó, una de tantas, ¿no? ¿Podremos provocar eso en la audiencia? Esa especie de recuerdo sonoro emotivo que se produce cuando suena de repente en el espacio radiofónico una música muy especial. Si tienen más de 30 años, sí. Si tienen menos de 30 años, será difícil. Ahora me decís si reconocéis esta música con un sí o un no. Y vamos a ver, voy a lanzar un juego. A ver si los oyentes sabéis cuál es este inicio, estos acordes. Carmelo Bernaola, el autor, simplemente. Y es la música de una época y de muchos misterios. Toda una época. Santi, ¿sí o no? Claro. Javier. Por supuesto. ¿Y Carmen? Yo entre la bruma. No mucho, la verdad. No. No. Claro, tú eres un poco más joven que nosotros. Pero nosotros perfectamente. ¿Y vosotros, amigos? Al otro lado, todo un tiempo, una crónica en la televisión. Vamos, carne de gallina en ese aspecto nostálgico musical. Mensajes. Vamos con mensajes, repetimos las vías de contacto para ver si recuerdan esta música tan... Se ha quedado en la mente de muchos como vosotros, os estoy viendo los tres. Sí. Bueno, 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Nos decía Germán desde Las Palmas: tuve una experiencia en los 80 con un objeto que se movía de manera circular, un fin de semana tanto de noche como de día. Rosario desde Granada: a veces pienso que somos nosotros los que asustamos a esos visitantes, o bien nuestro planeta no es muy acogedor. Carlos María nos decía: a mí lo que más me impresionó fue el aterrador silencio de aquella mañana de verano, después de haber visto algo muy raro en aquel monte la noche anterior. Ni un insecto se movía. Muchas personas inciden en esto, el silencio absoluto antes, durante o después del caso. Vanessa desde Las Palmas nos decía que su madre la contó en una ocasión que la oleada ovni de los 80 en Gran Canaria, una gran nave salió del mar y se situó muy cerca de ella, tanto que llegó a ver cómo desde sus pequeñas ventanas salía una fuerte luz. Hablando de gran nave, Santi, ¿se ha sabido algo más en el asunto de las muertes de animales masivas? Comentabais que se había detectado una gran superficie, algo, un movimiento, nadie sabe el qué, una anomalía. En Arkansas, ¿no? 2 semanas después, ¿sabemos algo? Nada, se sabe eso, que ese radar de Little Rock, lo que sabíamos, lo había detectado, pero nada más. Vamos desde Valencia, nos decían, cerca de Ochate también se vio una pareja de seres enormes y de cabeza extraña, según el libro de Iker. Sí, es verdad, entre tantos y tantos casos, sí, señor.
Una vez más, esa tierra mágica que es Burgos nos deja otra historia fascinante sobre ufología. Por cierto, hace unas horas hemos dado una vuelta y ahí se nos ha cortado el mensaje. Bueno, que pues nos que cuente. nos diga dónde, que nos hemos quedado con las ganas. Luis Manuel nos dice: buenas noches a todos, nave del misterio. Yo me pregunto que por qué van a venir estas personas. ¿Qué ganan ellos con no decir la verdad? Un gran abrazo y querido equipo. Marcela desde Linares, Jaén. Vamos, me asomo yo por la ventana y veo eso y todavía estoy corriendo. Eso o me quedo petrificada sin poder mover ni una pestaña. Hay muchos casos de personas que en su domicilio, por la ventana, se encuentran con algo tan horrible, ¿no? Es que definía María Palacios como horrible, me lo ha dicho varias veces, la sensación. El caso de Santander, Puente San Miguel, unos mineros, y de pronto se despierta uno de ellos y ve una cara de un ser muy alto por llegar hasta la ventana mirándole. Apariciones en la ventana las encontramos incluso en los libros de historia. Yo ahora mismo me viene a la cabeza una historia que cuenta en un escrito John Dee, el famoso mago de Isabel I de Inglaterra, que dice que una noche de 1588, si no recuerdo mal, él ve una especie de figura luminosa como un ángel de tamaño humano que le hace señales, le golpea en la ventana e incluso le da un objeto y después se desvanece. O sea, hay muchas historias a través de la ventana que un día podríamos contar. Oye, qué bonito título para un programa, A través de la ventana, para recordar historias de estas. Me estoy acordando ahora, somos terribles, pero me estoy acordando de cómo algunos de estos casos de apariciones en la ventana han motivado carreras ufológicas en niños. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un buen amigo, el investigador extremeño, quizá esté escuchándonos, Saturnino Mendoza, de Badajoz. Cuando tenía 6 o 7 años, en las inmediaciones de Mérida, él me contaba cómo en una casa, en su vivienda, con un ventanuco muy pequeño, de repente ve la cara de una especie de individuo, y estaba a cierta altura, como flotando, mucho antes de saber, quizá 20 años antes de saber lo que eran los ómnibus humanoides, y cuando en uno de esos viejos libros de Antonio Rivera, siendo ya un hombre, un joven, descubre un croquis que se da por los pelos de punta, ese croquis de un caso de los años 40, el humanoide de Johannes puede ser, que es una especie de figura con la cabeza como una bombilla, almendrada y con 2 ojos terribles, y la boca como hacia abajo, en un gesto hosco. Y viaja, pues es lo que ve. Claro, y viaja, si quieres, a otra noche de los 50 en Kentucky, en el Kentucky profundo, donde una familia, la familia Kelly, se ve asediada por un pequeño grupo de figuras indescriptibles, de grandes orejas, cuerpo enjuto, pequeño, muy delgados, grandes ojos, unos ojos extraordinariamente salidos del rostro casi, con la que los emprenden a tiros. Es decir, la familia Kelly, en ese pueblecito llamado Hopkinsville, la emprenden a tiros durante varias Noche horas. de terror. Exacto, contra todas esas figuras. Otro de esos casos que contaba Antonio Rivera en sus libros y que a mí me siguen poniendo todavía los pelos de punta, sobre todo después de haber ido a firmar libros a Kentucky, a Lexington, y haberme encontrado con gente que recordaba todavía hoy, medio siglo más tarde, esa historia. A través de la ventana. Nos decían también que hay del humanoide de la base de Rosas, el perro, todo igual. Un programa genial, saludos desde La Mancha, Villarrobledo. Una curiosidad, avisó María a la policía, ¿existe un parte policial? ¿No lo hizo por miedo al que dirán?, se preguntaba Damián. No, yo creo que no avisó a la policía, ¿verdad? En ningún caso, Iker. No tenemos constancia de ello, y parece que no, que quedó ahí en un susto tremendo y en una visión inolvidable, ¿no? Por muchos años que transcurran. Esto también ocurre siempre, ¿eh? Los testigos que ven este tipo de encuentros cercanos, no sé con qué, no lo olvidan jamás. Luis desde Alcalá de Henares dice: testimonio clásico de encuentro con seres extraños, sobre todo lo de los perros. ¿Es que acaso perciben algo que a nosotros se nos escapa? Yo tuve un familiar, os hablo de muchas generaciones, que me contó una Nochebuena, siendo yo niño, aterrorizado, en la zona sur de Navarra, la aparición de 2 figuras que él identifica con 2 guardias civiles, vistos de espaldas con aquellas capas, ¿os acordáis? Aquellos tricornios. Le parecen eso, y le van acompañando en paralelo. Él no se atreve a subir, va con una bestia, con una caballería, como decían entonces, y van escoltándole hasta que este familiar mío se refugia en el Camposanto. Y era un hombre, digamos, temeroso de esas cosas, como eran casi todos en aquella época, y se lo encuentran pues casi viviendo una pesadilla. Había visto 2 figuras en la carretera.
Cuántas cosas, y además acompañados de esta sintonía. Vamos a resolver el misterio, ¿os parece ahora Bueno, mismo? mucha gente se ha equivocado, ¿eh? ¿Ah, qué dicen? ¿Qué dicen? Decían de Jiménez del Oso. Pues no, Es que parece, ¿verdad? no es la de Jiménez del Es Oso. la época, pero no es el programa. Y hay Mira. muchos que han acertado, ¿eh? Bien, ahora lo contamos de una sintonía mítica a otra que ya es mítica. El túnel del tiempo.